días, bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título del video, el día de hoy les voy a enseñar a cómo buscar en sus Biblias. Si les soy sincera, no estaba segura si hacer este video hasta que me di cuenta que no hay ni un solo video que te enseñe cómo buscar en tu Biblia. Creo que a todos nos ha pasado, si es que no naciste en cuna cristiana como yo, que cuando vamos a la iglesia por primera vez o cuando escuchamos un estudio bíblico por internet, no sabemos cómo buscar en nuestra Biblia. Y escuchamos frases como Salmos 18:28 y no sabemos ni cómo buscar. O qué significa que algo sea Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sé que a lo mejor para muchos de nosotros esto es algo que aprendimos hace mucho o es algo muy básico, pero creo que ver este video nos podría ayudar a poder también enseñarles a esas personas que lo necesitan. O incluso que le puedas mandar este video a una persona que apenas está empezando a leer su Biblia. Ustedes saben que tengo otros videos aquí en YouTube donde enseño de otra forma cómo leer la Biblia, es decir, cómo la estudio, cómo profundizo, cómo dejo que Dios me hable a través de ella. Pero en este video veremos cosas un poco más técnicas. Debemos de recordar que la Biblia es un conjunto de libros que se escribieron en un periodo de 1500 años. Y es impresionante cómo teniendo tantos diferentes autores queda todo a la perfección al unirlo. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que esto es inspirado por Dios, que todos los profetas, que todos los apóstoles, que todas esas personas que escribieron aquí simplemente fueron la pluma, pero el autor, el escritor, sabemos que fue Dios. Es Dios. Es que es impresionante porque hay más de 40 autores procedentes de diferentes continentes que hablaban distintos idiomas, incluso muchos de ellos son de generaciones diferentes y todos están hablando de lo mismo. Al unirlo tiene una armonía única porque sabemos que esto es inspirado por Dios. Es impresionante cómo hay más de 300 profecías con detalles hablando de lo mismo por autores que ni siquiera se conocieron. Es un libro digno de estudiar, un libro digno de leer, un libro digno de amar. Porque cuando te das cuenta de estas estadísticas, que yo solo mencioné unas cuantas, te das cuenta de lo impresionante que es. Y que no hay de otra más que saber que esto fue creado por Dios. Es un libro digno de amar y de darnos el tiempo de leerlo, profundizarlo y entenderlo. Escucharlo también y por supuesto vivirlo. Sé que esta introducción es un poco larga, pero bueno, en sí está muy fácil entender lo de los versículos y capítulos. Eso no nos tomará mucho tiempo, por eso es que decidí dar esta introducción para que recordemos la importancia y el privilegio que tenemos de tener esto en nuestras manos. Es un libro que puedo decir que cambió mi vida porque es la palabra de Dios y no solamente la mía, sino de millones de personas. Por supuesto, para mí es muchísimo más que un libro. Bueno, así que iniciemos. La Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo tiene 39 libros y el Nuevo tiene 27. Sabemos que está dividido en dos partes porque a partir del Nuevo Testamento es cuando inicia la venida de Jesús, cuando inicia el nuevo pacto. A partir del Nuevo Testamento inicia el pacto de gracia. Recordemos que antes en el Antiguo Testamento la humanidad estaba en el pacto de ley, cuando Dios le dio a Moisés sus estatutos que tenían que seguir al pie de la letra. Y también tenían que hacer sacrificios para poder estar bien con Dios. Ahora nosotros estamos en el pacto de gracia, donde no somos salvos por nuestras obras, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Claro que la fe sin obras es fe muerta, como nos enseña la palabra de Dios. Pero a partir de la llegada de Jesús, Él fue el Cordero, Él fue el sacrificio que toda la humanidad necesitábamos para poder estar en comunión con Dios. El Antiguo Testamento está dividido en tres tipos de libros. Están los históricos, están los poéticos y están los proféticos. Muchas personas cuando inician a leer la Biblia inician desde el primer versículo, el primer capítulo. Y la verdad, no hay un orden para leer la Biblia. Yo no recomiendo que inicies por el inicio, ya que inicias con libros históricos. Y a veces nosotros esto nos puede desconcertar. Empezar a leer cosas de la antigüedad, del Antiguo Testamento, cuando estamos en el otro pacto, en el pacto de ley. Y pueden salir muchas dudas, que no están mal tenerlas. Al contrario, esas dudas son las que nos acercan a conocer más a Dios. Pero definitivamente yo te recomendaría iniciar por los evangelios, o sea, por los primeros libros del Nuevo Testamento. Pero eso ya es otra historia. Tengo un video aquí en YouTube donde enseño a leer la Biblia para principiantes, lo pueden ir a ver. Pero en fin, el Antiguo Testamento también tiene libros hermosos, por supuesto. Por ejemplo, en los poéticos está Proverbios y Salmos. Son unos libros que nos dan muchísima sabiduría y que también recomiendo empezar a leer por ahí tu Biblia. Pero repito, ese es otro tema. El Nuevo Testamento también está compuesto por tres tipos de libros. Están primero los históricos, donde narran la vida de Jesús, que bueno, realmente son los evangelios. Podemos ver la vida de Jesús a través de diferentes perspectivas, ya que fueron escritas por diferentes de sus apóstoles. Y bueno, a partir de ahí podemos encontrar otros libros que son preciosos, como Romanos, uno de mis favoritos, y diferentes epístolas que hizo el apóstol Pablo. Cartas personales, cartas para iglesias. En fin, todo inspirado por Dios y lleno de sabiduría. Ahora, ¿por qué las personas, los pastores, por qué escuchamos que siempre dicen como primera de tal versículo, capítulo? ¿Qué es eso? Muy fácil. Cuando alguien dice proverbios,
Salmos, Juan, cualquier libro, nosotros lo que tenemos que hacer es en el índice buscar qué libro nos dicen y obviamente ir y buscar esa página, como en cualquier otro libro. Llegas al libro que esa persona te dijo. Vamos a poner como ejemplo Proverbios 3 del 5 al 6. Si alguien te dice Proverbios 3 del 5 al 6, tú lo que vas a hacer es primero irte al libro de Proverbios, por supuesto. Luego el siguiente número que te dicen es el capítulo, porque cada libro que tiene la Biblia, por supuesto, tiene su capítulo. Así que Proverbios 3, te vas al capítulo 3. Después de ahí te pueden decir Proverbios 3, 5 o 2 o 13 o lo que sea. En este caso, Proverbios 3, versículo 5. Ya que estás en el capítulo 3 del proverbio o en el capítulo que sea que te hayan indicado, del libro que te hayan indicado, vas a ese versículo. En este caso, nuestro ejemplo, Proverbios 3 del 5 al 6, nos indica que es el libro Proverbios, capítulo 3. Te vas ahí a ese capítulo y buscas el versículo 5 hasta, en este caso, el 6. Pero te pueden decir hasta el 10, hasta lo que sea. Como ven, es algo muy sencillo. Les pondré otro ejemplo. Salmos 18, 28 al 30. NBI. Ok, eso ya como que sonó una fórmula medio rara para los principiantes, pero está muy fácil. Salmos 18, es lo primero que te dicen. Te vas al libro de Salmos. Ay, justo lo abrí donde era. Ay, qué lindo. Entonces, te vas al libro de Salmos, capítulo 18, y luego quedamos en que Salmos 18, 28 al 30, me parece. Muy fácil, te vas y buscas el versículo 28. Ahí está. Lo lees hasta el 30, porque era Salmos capítulo 18, versículo 28 al 30. Ahora, al final dije NBI. ¿Qué es eso que al final dicen de cada versículo? A veces dicen tal versículo NBI, o tal versículo Reina Valera, o tal versículo TLA. ¿Qué es eso? Tan simple como que son las traducciones. Sabemos que la Biblia originalmente no fue escrita en español. Sabemos que la Biblia originalmente fue escrita en griego, hebreo y arameo. Por supuesto, muchos de nosotros no sabemos esos idiomas. Así que pues hay muchos tipos de traducciones. Que es increíble cuando estás leyendo la Biblia nutrirte de diferentes traducciones. Por si una palabra a lo mejor no la entiendes, a lo mejor en otra traducción se te hace más sencilla. A mí se me facilita muchísimo leer en NBI, Nueva Versión Internacional. Para mí es una traducción con un lenguaje muchísimo más sencillo. Aunque muchos también recomiendan Reina Valera. Aunque algunas palabras a lo mejor se puedan hacer más complicadas. Pero la verdad es que cualquier versión, pues al final de cuentas es la palabra de Dios. Claro que las traducciones luego ahí varían, pero de verdad no te esperes a tener tal traducción que una persona te dijo. Tú inicia con la Biblia que tienes en casa. Espero que este video te haya servido. A lo mejor tú ya sabías cómo leer en tu Biblia, pero a lo mejor ahora puedes enseñarle a alguien más después de ver este video con más facilidad o incluso mandarle este video. Pero recordemos que lo más importante es perseverar y que nadie inicie leyendo la Biblia entendiendo todo al 100%. La cosa es tener un corazón dispuesto a conocer a Dios y eso Dios lo va a ver. Y créeme que Dios no se queda sin obrar cuando ve un corazón dispuesto. Léela cada día y por supuesto siempre ora antes de hacerlo. Y si no entiendes, dile a Dios, no entiendo, pero tú persiste. Va a haber un momento en el que vas a entenderlo. Gracias por quedarse a ver este video. Nos vemos en el próximo. Bendiciones. Ok. We did it. Yay. Ay, bye bye.